de unión. Entonces, la sindesmotomía tiene ese propósito, ¿no? Desprender el diente, como estamos observando acá en la imagen superior derecha, del epitelio que rodea al diente, ¿no? Le llamamos así, sindesmotomía. La segunda maniobra va a estar orientada, miren acá por favor, a la luxación. Para nosotros la luxación va a ser como una especie de, vamos a aflojar, vamos a decir así, vamos a aflojar el diente del alveolo. El dientecito vamos a tratar de que se mueva, ¿no? Pero después vamos a tener que hacer algunas maniobras, ¿no? Pero la luxación, ya vayan un poquito adelantando, siempre la luxación pueden iniciar con un botador, así como estamos observando acá en la imagen, ¿no? El botador entra y lo que va a tratar de hacer el botador es mover el diente, tratar de que se rompan las fibras del ligamento periodontal, pero ensanchando el espacio del alveolo, ¿no? Y eso se llama luxación. Luego, generalmente, lo que es los siguientes pasos, vamos a realizarlo ya con el forceps. Acuérdense que con el forceps puedes hacer 3 maniobras: presión, tracción y obviamente la abulsión, que para nosotros la abulsión sería pues la extracción propiamente dicha, ¿no? ¿La presión en qué consiste? Miren acá, ¿la presión en qué consiste? Una vez que has luxado la pieza, tienes que literalmente empujar el diente, así, vamos a empujar, y eso ya les había explicado en la práctica, empujar el diente contra el alveolo, ¿no? De todas maneras, ahí ensanchas más el espacio del alveolo, pero también rompes unas fibras del ligamento periodontal que de repente en las maniobras previas no las has podido romper. Y después viene lo que vendría a ser la tracción, pero la tracción literalmente va a tratar de desprender el diente del alveolo. Y después, vamos a ponerlo así, pues vas a tener el diente fuera de la cavidad alveolar. Pero vayamos a ver en qué consiste todo esto. Para la sindesmotomía, acuérdense, utilizamos la legra, ¿no? Acuérdense que la legra tenía ciertas características, pero como alternativa, por favor, como alternativa también puedes utilizar el mismo botador. Acuérdense que el botador lo que puede hacer también es esto, ¿no? Como la legra básicamente tiene la misma casi disposición en la punta, ¿no? Lo que vas a hacer es desprender todo el epitelio de unión, ¿no? Todo el fondo de surco por vestibular, todo el fondo de surco por lingual o palatino, literalmente lo que vas a hacer es con el sindesmótomo o con el botador, literalmente vas a cortar, ¿no? Y estás, en este caso, lo que estás cortando es el epitelio de unión, desprendiendo el diente del epitelio de unión, ¿no? De lo que llamamos el periodonto de protección, ¿no? Hay una serie de maniobras, pero si te vas a dar cuenta, va orientado a esto. Este es el concepto teórico importantísimo. Hay un ligamento que rodea justamente el cuello del diente en la zona, obviamente, cervical. Y eso es lo que vamos a desprender, ¿no? Literalmente lo vas a cortar, ¿no? Como les decía, utilizamos el sindesmótomo, puedes utilizar el botador, ¿no? Y en algunos casos, les decía, en algunos casos, puedes utilizar incluso hasta el mismo forceps. Van a ver ustedes que con un poco más de experiencia, van a ver, y ya les había comentado la experiencia también que yo tuve en la práctica preclínica, puedes con el mismo forceps, literalmente, hacer todas las maniobras, sindesmotomía, luxación, presión, movimientos hacia los costados y después la abulsión propiamente de la pieza dental, ¿no? Pero eso ya lo van a hacer ustedes con una práctica mucho más, con años, ¿no? Con años de ejercicio, ¿no? De ejercicio profesional, ¿no? La idea es, el instrumento tienen que meterlo al surco gingival para cortar esas fibras circulares del periodonto, desprender el epitelio de unión y lógicamente pues hacer en este caso un desprendimiento por lo menos a nivel de la zona cervical de la encía, del periodonto de sostén y parte del periodonto de protección, en este caso del diente, ¿no? La luxación, acuérdense, les decía que lo podemos hacer con el botador, ¿no? El botador, el elevador, que es el instrumento con el cual vas a trabajar. Y como estás observando acá, ya les había mostrado también la forma que tenía el botador, cuál era la disposición, la canaleta, que era la parte cóncava del instrumento,
entra mirando al diente, ¿no? De tal manera que la convexidad del diente encaja perfectamente sobre esa canaleta, ¿no? En cambio, la parte convexa se va pues fuera, ¿no? Del diente. En este caso, como la imagen que están observando, se irá pues apoyándose al septum óseo o a la pieza continua, o algunas veces incluso apoyándonos en nuestro propio dedo de apoyo, ¿no? Como el que estás observando acá, ¿no? Entonces, la luxación, como les decía, básicamente lo que va a tratar de hacer es mover así, mover el diente, pero miren hacia dónde estás haciendo los movimientos, o sea, hacia dónde podrías hacer los movimientos. Te vas a dar cuenta que los movimientos que puedes hacer solamente son empujar el diente hacia lingual, en este caso hacia palatino, o llevarlo un poquito hacia vestibular. Porque si que vas a querer hacer la luxación hacia mesial, hacia distal, si te vas a dar cuenta va a ser un poquito difícil, ¿no? Porque está la pieza al costado, la pieza al costado. Ahora, si no habría pieza en la parte posterior, sí podrías hacer la luxación hacia distal, ¿no? Pero en un diente vamos a poner que tenga todo, vamos a decir una arcada que tenga todos los dientes, lo que vas a tener que hacer es la luxación dirigiendo así, de vestibular a palatino y a su vez de palatino hacia vestibular. Más o menos como estás observando en la imagen acá, ¿no? Vas a poner en dos lugares así el botador, ¿no? Primero hacia vestibular, empujándolo hacia palatino, luego en palatino, empujándolo hacia vestibular. La idea es, por favor, la idea es, como su nombre lo dice, es que la pieza dental se mueva. Claro, no va a ser el movimiento tan amplio, pero sí va a haber movimiento de la pieza dental. Si lograste que la pieza dental se mueva, entonces hemos cumplido con la tarea de la luxación. Una vez que el dientecito se ha movido en el alveolo, entonces ahora hay que, vamos a decir, cambiar de instrumento. Y el instrumento que vamos a utilizar en este caso va a ser el forceps. La idea del forceps, van a ustedes de todas maneras recordar, tienen que recordar que para cada pieza dental hay un forceps en particular, hay un instrumento en particular. Entonces, imagínense, ya habíamos hablado sobre la anatomía en la zona cervical de los dientecitos, ¿no? Y justamente en esa, vamos a decir, con esa característica es que se presenta el forceps, ¿no? Pero la idea es esta, por favor, cuando se sujete el diente, lo que se tiene que hacer es empujar lo más hacia apical el forceps, para que no solamente se agarre el diente del cuello, ¿no? Sino se agarre, vamos a decir así, profundizando en el alveolo lo más profundo que puedas hacia la parte apical. Si agarrarías, vamos a poner así, si sujetas la corona del diente con el forceps, es muy probable que se rompa. Si sujetas, en este caso en la zona cervical, y hay una mejor prensión, hay una mejor sujeción. Pero lo ideal sería que en este caso el bocado de los forceps vaya hasta esta zona, miren acá, hasta esta zona, ¿no? De tal manera que se sujeta lo más profundo que sea posible. Esa es, digamos, la recomendación, ¿no? Entonces, repasando un poquito la teoría, les decía, debemos elegir el forceps que sea el apropiado para la pieza que vamos a trabajar, ¿no? La forma del forceps obviamente va a ser determinado por la anatomía y las características anatómicas del diente. La idea es, hay que sujetar el diente siguiendo la longitud de la parte activa del forceps, pero obviamente ahí acuérdense que hay forceps para la arcada superior, que son forceps rectos, y hay forceps para la arcada inferior, que son forceps angulados. Entonces, dependiendo de la arcada, dependiendo de la pieza, vamos a tener que elegir el tipo de instrumento, ¿no? Y como dice acá, por favor, como dice acá, la sujeción, esto es importante, no debe hacerse sobre la corona, riesgo de fractura, sino se tiene que hacer sobre el cuello o lo mejor, así como dice acá la teoría, sobre la raíz. Eso ya lo van a ver ustedes en la práctica, ¿no? Pero el bocado del forceps tiene que ir lo más profundo acá, lo más profundo. Y una vez que hagas eso, literalmente sujetes el diente, miren lo que vamos a hacer, empujar, así, empujar. Mira, si te vas a dar cuenta, con la mano derecha, sujetando el forceps, y obviamente el forceps está aprendiendo, está, digamos, sujetando la corona y la raíz del diente, parte de la raíz del diente, vas a empujar y vas a hacer fuerza, tratando, vamos a decir así un poquito exagerar, presionar, clavar la raíz del diente lo más que puedas en el alvéolo. ¿Qué creen que va a hacer eso?
lo que va a hacer esa maniobra es ensanchar más este espacio, ¿no? Va a ensanchar más este espacio. ¿Se acuerdan qué hacías con el botador? Empujabas hacia vestibular, empujabas hacia palatino. Entonces, este alvéolo se encuentra más ancho. Cuando vas a empujar, vas a presionar, este alvéolo va a encontrarse más amplio. Entonces, una lógica simple, pues, ¿no? Si el alvéolo está amplio, está, vamos a decir, ancho, la raíz, que no va a modificar su contorno, va a ser fácil que sea retirado posteriormente. Pero antes de eso va a haber algunas maniobras que vamos a ir viendo paulatinamente, porque para cada pieza vayan viendo que hay maniobras diferentes. Una vez que has presionado, ahora hay que hacer algunas maniobras de tracción. Pero la tracción más común, por favor, es la que se realiza casi igual que la que hiciste con el botador. Empujando, miren, por favor, otra vez, empujando con el forceps, lo más profundo, acá, lo más profundo, casi sujetando la raíz del diente. Empujas, pero con esa misma presión llevas hacia vestibular. Con esa misma presión llevas hacia palatino. Generalmente la maniobra va así, vestibular, palatino. ¿Qué estás haciendo ya con esa, vamos a decir, con esa tercera maniobra, aparte de la luxación, de la presión y ahora de la tracción? Literalmente estás ensanchando el espacio del alvéolo. Vamos a ponerlo en términos más simples. Estamos aflojando, en este caso, la inserción de la raíz del diente del alvéolo. Entonces, si te das cuenta, y ahora, si te das cuenta, es más fácil que el diente salga de esta cavidad, ¿no? Se desprenda, obviamente, ¿no? Pero esta maniobra de tracción, por favor, va a estar también sujeto a ciertas condiciones. Por ejemplo, hay dientes que son circulares. Un incisivo central superior tiene la raíz circular. Si se acuerdan en anatomía, es un diente que tiene la forma cónica, ¿no? Este diente que tiene forma cónica, puedes aprovechar esto, miren, ¿eh? Empujas, presionas, llevas, traccionas hacia vestibular, presionando obviamente hacia apical. Sigues presionando hacia apical y llevas hacia palatino, ¿no? Como si fuera, si se van a dar cuenta, como si fuera un péndulo, cuyo punto de apoyo sería acá, ¿no? En la punta de la raíz del diente. Pero como el diente es circular, puedes hacer esta maniobra, miren, escuchen, ¿ah? Puedes girar sobre su propio eje. Entonces, como si fuera, vamos a poner un tornillo, pero en este caso es un giro leve, ¿no? Eso, si te vas a dar cuenta, va a romper todas las fibras del ligamento periodontal, va a ensanchar mucho más el espacio del alvéolo y la ventaja es que no se va a romper, ¿no? Pero miren, esta maniobra la está realizando así de girar sobre su propio eje en un incisivo central por la forma o por la anatomía de la raíz del diente. En cambio, dientes que tienen un achatamiento, ¿se acuerdan? Hay dientes que tienen una aproximación mesiodistal, o sea, son más anchos de vestibular a palatino y son más angostos de mesial a distal. No se va a poder hacer esa maniobra, ¿correcto? Entonces, justamente la explicación va a estar en función a la anatomía del diente y van a ver ustedes en qué piezas dentales pueden ustedes hacer esa maniobra de giro, ¿no? Un poco de teoría, dice que debe realizarse con forceps, ya lo dijimos, ¿no? De todas maneras, hay un control intenso de la fuerza que tienes que imprimir sobre la pieza, obviamente sujetando con el forceps. Y esto es importante, este concepto, tiene que ser rítmico y constante, por favor, es rítmico y constante. ¿Qué significa eso? Que si empiezas a presionar, la presión tiene que ir aumentando de menos a más. Y si vas a empezar a mover, tienes que presionar, vamos a poner así, miren, presionas de menos a más. Como si fuera un péndulo, esta corona la llevas hacia vestibular, igual, lentamente. Ahora la llevas hacia palatino, lentamente. A eso se refiere, en este caso, con movimientos rítmicos y constantes, ¿no? Y eso permite que se ensanche el espacio del alvéolo. Todavía no se tiene que hacer la tracción, ya hemos dicho, pero un concepto que tienen que siempre tratar de entender es que el punto de apoyo aparentemente está acá en la punta de la raíz del diente, pero es como si la punta esta la estuvieras proyectando acá, ¿no? Esa es la idea más o menos. O sea, cuando vas a presionar, es como que esta punta, este periápice, recorre 2 milímetros. Y cuando haces péndulo, en este caso, llevando el diente hacia vestibular o hacia palatino,
este péndulo o este punto de apoyo sigue acá al fondo, ¿no? Aproximadamente 2 milímetros, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Que sería lo ideal para poder mover la pieza y poder traccionar, ¿no? Y la tracción propiamente es el desprendimiento de la pieza, pero acuérdense que les decía, esta tracción podría complementarse con un movimiento de rotación sobre su propio eje, pero solamente en dientes que tengan ciertas características anatómicas. Voy adelantando un poco la explicación. Un incisivo central, su raíz tiene forma cónica. Ahí puedo hacer la maniobra de rotación. En un premolar inferior, acuérdense el premolar inferior, los dos premolares inferiores tienen la forma casi también circular de su raíz. Entonces ahí también podría hacer la maniobra de rotación. En cambio, en un premolar superior, si se acuerdan por anatomía, el premolar superior tiene un achatamiento mesiodistal, una aproximación mesiodistal. ¿Qué significa? Que no podría girar, pues, porque si giro o intento girar, lo único que voy a, vamos a decir así, provocar es una posible fractura. Y finalmente la abulsión. La idea es esta, ¿no? Con las maniobras previas, ¿no? Hemos logrado que vamos a exagerar así, de la imagen A haya pasado a la imagen C, ¿no? ¿Te acuerdas? Con todas las maniobras que hemos hecho anteriormente, presionando y haciendo la tracción, literalmente hemos ensanchado el espacio del alveolo. Si te das cuenta, y el diente estaría, vamos a exagerar con esta imagen, el diente ya estaría así relacionándose con el alveolo. El diente no se modifica, lo que se modifica es el alveolo. ¿Pero por qué se modifica el alveolo? Eso también acuérdense. Acá hay una cortical delgadita. Obviamente acá en la gráfica no está tan clara, ¿no? Pero es una imagen más delgada. Es casi, dice, del grosor de la hoja del papel en el cual escribimos, ¿no? Pero la idea es que ese septum, ese tabique, en la parte media tiene hueso esponjoso, que es el que va a ceder, lógico, ¿no es cierto? Porque por afuera, ya sea vestibular o palatino lingual, también vuelve a haber otra vez otra cortical, que tampoco va a modificar, por favor, las corticales son huesos compactos. En cambio, la parte acá del medio es hueso esponjoso, que es prácticamente lo que tú vas a presionar y vas a literalmente ensanchar. Y una vez que lo tengas ensanchado, pues hay que jalarlo. Vamos a ponerlo así. Hay que jalar el diente, hay que abulsionar el diente y literalmente desprenderlo de su alveolo, ¿no? Y literalmente cumplimos con la tarea de la extracción. Y ya sabes cuáles son las maniobras posteriores a esta, ¿no? Que en este caso sería hacer un curetaje del alveolo, ver que esté sangrando, colocarle un punto de sutura y colocarle un apósito y darle las indicaciones posoperatorias. Eso lo vamos a, de todas maneras, explicar posteriormente. Pero vayamos a ver la exodoncia de cada una de las piezas. Miren acá, voy a hacer un pequeño preámbulo al respecto. La exodoncia de las piezas dentarias, por favor, se puede realizar dividiendo casi las piezas por grupos dentarios. Por ejemplo, puede ser prácticamente todas las maniobras se van a repetir para el sector anterior y todas las maniobras se van a repetir para los premolares y las maniobras que vamos a hablar después se van a repetir para, en este caso, los molares. Si tuvieran alguna pregunta hasta acá, alguna consulta hasta acá, de repente para poder absolver, sino para continuar